9, verso 27, estamos pendientes con esta enseñanza que es muy larga acerca de la muerte. La muerte. Ya hemos tenido el primer estudio hace algunas semanas atrás, pero hoy vamos a ir a Hebreos capítulo 9, verso 27, y la palabra del Señor dice así, en Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido, que los hombres, aleluya, mueran una sola vez, y después el juicio. Amén. Amado Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo nos dirija y abre nuestros entendimientos, Señor, para que tu palabra pueda, Dios mío, caer en buena tierra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén. El tema, hermanos, sobre la vida después de la muerte, ¿verdad? Que provoca mucho interés en la gente. Y siempre surgen preguntas, ¿por qué no? Cuando el tema entra en la conversación, aunque puede que nunca tengamos todas nuestras preguntas satisfactoriamente respondidas, hermano, mientras estamos aquí en este mundo, hay muchas interrogantes en cuanto a la muerte. Hablamos hace unas semanas atrás sobre la muerte y hay diferentes formas que la gente cree en cuanto a la muerte. Creen que es un sueño eterno, creen que se muere uno y reencarna en un animal o en una persona. Bueno, tantas cosas como esas. Pero, hermano, yo quiero hablarle a usted sobre la importancia de estar agradecidos, hermano, de que el Evangelio, aleluya, sacó a la luz, hermano, muchas cosas acerca de la vida, amén, para el alma y la inmortalidad, la incorruptibilidad para el cuerpo. La Biblia revela todas esas cosas. Y para entrar en sazón, vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1, el verso 10. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da una señal de esto. Mas ahora, gloria al nombre de Dios, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué tal eso? El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, los creyentes no mueren, Timoteo. Alabado sea el nombre de Dios. Los creyentes, Timoteo, no morimos. Quitó él la muerte de nosotros y ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, la Biblia no fue escrita, hermano, para satisfacer la curiosidad humana. No, sino para ocuparnos, amén, con el Señor, para ocuparnos con el Señor Jesucristo, quien es el único que puede llenar nuestros corazones y nuestras mentes. Sin embargo, Dios, alabado sea el nombre de Dios, ha complacido en revelarnos muchas cosas en su palabra con respecto, aleluya, al futuro de nuestras almas. ¿Qué le parece? En Hebreos capítulo 6, el versículo 11, la Biblia dice, Hebreos 6, 11, bendito sea el nombre de Dios, más deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, o sea, hasta el fin, para cumplimiento de la esperanza. El que perseverare hasta el fin, dijo, será salvo. Entonces, es importante mantener, hermano, esa esperanza hasta el fin, para que esa promesa se pueda cumplir en nosotros. Gloria al nombre del Señor. En 1 Corintios 15, 19, el apóstol Pablo,
le escribe a los corintios. Usted sabe que los griegos eran muy tremendos en cuanto a este tipo de doctrinas. Incluso cuando Pablo les predicó de la resurrección, le dijeron, Pablo, ahí te vamos a oír otro día. Bueno, dice la Biblia, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, lo más miserables somos de todos los hombres. ¿Por qué? Porque Pablo dice, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe, dice Pablo, es vana. Aún estamos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, dice Pablo, sabemos que Cristo resucitó y es hecho las primicias de la resurrección. Pero Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. ¿Por qué? Si es que Cristo no resucitó. ¿Pero qué dices tú? ¿Resucitó o no resucitó? ¿Está vivo o no está vivo? Claro. ¿Qué le dijeron a aquellas mujeres, incluso a Pedro y a Juan? No busquéis entre los muertos al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, afortunadamente tenemos, hermano, esta esperanza en el próximo mundo, en la otra vida. La esperanza, hermanos, de la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Entonces, muerte. El hombre es un ser trino. Ya eso lo sabemos. Es decir, está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Esa es una gran contradicción en cuanto a los unitarios, en cuanto a lo solo Jesús, porque Dios nos creó a nosotros a su imagen, conforme a su semejanza. Dios es Padre, es Hijo y el Espíritu Santo, y sabemos que es un solo Dios. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y somos una sola persona. Entonces, la Biblia dice, allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23, Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice el apóstol Pablo, para que vuestro cuerpo, ¿qué dice? Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, mira eso, y alma, y cuerpo, sean guardados enteros, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Alma, espíritu y cuerpo. Amén. Somos seres trinos. Somos seres trinos. Su espíritu, mi espíritu, es la parte inteligente de nuestro ser. Amén. Que está consciente de Dios. El espíritu nuestro, aleluya, es el que tiene comunicación con Dios. Es el aliento de Dios en nosotros. El espíritu de Dios. Es el espíritu el que produce, aleluya, la inteligencia en nosotros. Fíjese que en Job, capítulo 32, yo estaba buscando todos estos textos para imprimirlos de una vez. Hermano, me gocé tanto con este texto. Job capítulo 32, verso 8. Ciertamente, dice Job 32, 8, ciertamente hay espíritu en el hombre. Mira, ciertamente espíritu hay en el hombre. E inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. ¿Quién es el que nos hace que entendamos? El Espíritu en nosotros. Es el que nos da inteligencia. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Mire qué maravilloso. En Isaías capítulo 29, el verso 24, el profeta Isaías, bajo la revelación del Espíritu Santo, en el 29-24, Isaías dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Los perdidos aprenderán inteligencia. ¿Qué son los perdidos? Brutos. No tienen inteligencia. Dice la Biblia, ¿hay algún inteligente entre vosotros? Busque a Dios.
Es el Espíritu de Dios el que nos ha dado inteligencia. No porque usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, antes andaba igual en toda la bola de brutos allá en el mundo, sin inteligencia de Dios en su vida. Y los errados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Quién enseña todo eso? El Espíritu. Entonces, eso que les gusta criticar, murmurar, calumniar, lo que no tienen es doctrina. Pero el texto dice, y los errados de espíritu aprenderán inteligencia. ¿Y qué dice David? ¿Qué le dijo Dios? No seas como el caballo, David, y como el mulo sin entendimiento. ¿Y qué dice David? Pero yo era como un caballo, como una bestia. Es que sin Dios es lo que somos. La sabiduría humana y del mundo dice que es animal, terrena y diabólica. Pero la sabiduría que viene el Espíritu y nos da a nuestro espíritu, aleluya, primeramente dice Santiago, es benigna, misericordiosa y varias cosas como esas. Entonces, gloria al nombre de Dios. Su alma es la sede de sus emociones, apetitos y deseos. Ay, que Dios tenga misericordia con el alma. Es la de las emociones, la de los apetitos y deseos. Bendito sea el nombre de Dios. El alma anhela, desea. Cuando en Génesis capítulo 27, en el verso 4, Jacob le dice a su hijo Esaú, hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo, y comeré para que te bendiga mi alma antes que muera. Ay, Esaú, yo quiero bendecirte, mi alma, quiero bendecirte, pero mi alma desea comerme uno de esos animalitos que tú cazas por allá. ¿Qué tal un venadito? ¿Qué tal un ciervo? Un antílope. Ve y caza, hijo mío, y me haces un guisado de esos que tú sabes hacer. Tráemelo, y yo quiero como a mí me gusta. Aleluya, y que mi alma, antes que yo muera, yo pueda bendecirte. Entonces, el alma es la sede de las emociones, los apetitos y los deseos. En Cantares capítulo 1, el verso 7, la Biblia dice, Cantares 1:7, hazme saber tú, dice, hazme saber tú a quién ama mi alma. ¿Quién es la que ama? El alma. El alma es la sede, el centro de las emociones. Ese ser en nosotros que nos hace sentir deseos de todo tipo, hasta de pecar, es el alma. Hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma. ¿Dónde repastas? ¿Dónde haces tener majada al mediodía? ¿Por qué había yo de estar como vagueando tras los rebaños de tus compañeros? Mi alma quiere saber dónde pastas. ¿Qué? El alma. El alma. El alma es el centro de las emociones y de los apetitos, hermano, y los deseos. Entonces, el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Dios mío. El cuerpo es, por supuesto, hermano, la parte física de nuestro ser. La casa donde vive el alma y donde vive el espíritu. Tenemos dos personalidades invisibles y una visible, el cuerpo. El espíritu y el alma no se ven, pero vemos nuestro cuerpo. Entonces, aleluya, el cuerpo es
dijimos, bendito sea el nombre de Dios, la parte física de nuestro ser. Ahora, la muerte física, hermano, ocurre en un ser humano cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. El espíritu es la vida de Dios en nosotros, el aliento de Dios, y fue el hombre en alma viviente. Entonces el espíritu, aleluya, es lo que Eclesiastés 12:7 dice, que vuelve a Dios, que lo dio. El espíritu de todo hombre vuelve a Dios porque es la vida de Dios, es el aliento de Dios en nosotros. El cuerpo cuando muere va al polvo. Señores, ¿y el alma? Bueno, el alma depende. Vamos a ver. La escritura lo define en 2 Corintios 5:8. Dice Pablo que cuando morimos, en 2 Corintios 5:8, mira lo que Pablo establece ahí. Dice, ausentes en el cuerpo, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Bueno. Entonces, cuando partimos de este cuerpo, como hijos de Dios, ¿hacia dónde vamos? A estar presentes con el Señor. Cuando partimos del cuerpo y no tenemos al Señor, no. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. El que cree en el Hijo no es condenado, pero aquel que no cree, dice, ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, dice la Escritura en Génesis 35:18, mira esto. Sorprendente lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 35, el verso 18. Y aconteció que al salirse el alma, ¡ay, Dios mío! ¿Quién se le salió? El alma. Dios santo. Entonces, cuando uno muere no se acaba todo. Hay un alma que sale del cuerpo y un espíritu que se va a Dios, y hay un alma que sale del cuerpo. Y murió Lázaro y su alma fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y en el infierno alzó sus ojos. Allá estaba en el infierno, y Lázaro en el seno de Abraham. Y sus cuerpos, los enterraron. Y murió también el rico y fue sepultado. Lo metieron a una tumba. Pero en su alma, aquí dice el texto, y aconteció o acaeció que al salirse el alma, o sea, cuando murió, llamó su nombre Benoni. ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando de Raquel, su amada, la amada de Jacob, que cuando nació Benjamín, murió. Al morir Benjamín, aleluya, Raquel murió. Y el texto dice, y aconteció que al salirse el alma, o sea, cuando murió. Entonces, cuando morimos, el alma se sale. El alma se sale. Aleluya. En Génesis 49, el versículo 33, dice la Escritura, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Se murió el viejito Jacob. Expiró. Expiró. Pero fíjate que Job, capítulo 14, el versículo 10, la Biblia dice en Job 14:10, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él?
Job pregunta. Se muere el hombre, alabado sea el nombre de Dios. El hombre es cortado, perecerá el hombre, hablando del cuerpo físico, y luego hace una pregunta, ¿y dónde estará él? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Tenía Cristo, se salvó. No tenía Cristo, se perdió eternamente. La Biblia dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo se vuelva a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Entonces el cuerpo al polvo, el espíritu a Dios que lo dio. And what about your soul? ¿Y tu alma qué? ¿Qué acerca de tu alma? ¿Dónde irá a parar tu alma? Cuando salgas del cuerpo. Si eres hijo de Dios, no hay nada que preocuparse. Jesús, en el capítulo 23 y verso 40, hermano, del libro de Lucas, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mira qué maravilloso. Entonces, la muerte se usa en las escrituras, hermanos, por lo menos de 7 maneras diferentes. En todos los casos tiene el sentido de separación y no extinción, como dicen los testigos de Jehová. Oh, no. No, Señor. En la muerte, el cuerpo se separa del alma y el espíritu se separa del alma. Y lo único que puede hacer esa separación es la palabra de Dios. Cuando Pablo dice a los hebreos en el capítulo 4, el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza a partir el alma y el espíritu y las coyunturas, aleluya, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios que penetra puede partir, dividir el espíritu del alma, y aleluya, y el alma del cuerpo. Mira qué maravilla. Entonces, la muerte, hermano, la muerte física es tener el alma y el espíritu separados del cuerpo. Eso es lo que dice Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Mira lo que Santiago dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Se te sale la vida, el aliento de Dios que hay en ti, aleluya, que te fue dado por derecho de creación. Se te sale el aliento de vida de Dios y tú estás muerto, papá. Mira, mamita, estás muerta. Se te sale el aliento de Dios, la vida de Dios en ti. Se te sale el espíritu, te mueres, y en cuanto el espíritu se te sale, aleluya, se desprende del alma y el alma se desprende del cuerpo y hay una separación trina. El espíritu, aleluya, se va con Dios. El alma, si tenías a Cristo, se fue con Dios. Y si no, se fue al infierno. Y el cuerpo al polvo. Ahí se pudre, ahí como dicen, se lo comen los gusanos. Entonces, pero la Biblia habla, ¿verdad? Por ejemplo, de muerte espiritual. Es estar separado espiritualmente de Dios al no tener una vida nueva en Cristo. En Efesios capítulo 2, el versículo 1, Pablo habla de esa muerte cuando dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, sin Dios, sin esperanza, en delitos y pecados. Y entonces, aleluya, vino Dios el Padre y envió a su Hijo Jesucristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sentenciados a la muerte eterna, y Él vino y en expiación, aleluya, en redención pagó el precio por nuestros pecados y en expiación entregó su cuerpo, alabado sea el nombre de Dios, para ser matado en lugar nuestro. Y estando muertos en delitos y pecados, oh, gloria, nos dio vida. Nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos, separados de Dios. En Colosenses capítulo 2, el versículo 13, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, una persona que muere aquí en la tierra sin ser perdonado sus pecados, se pierde eternamente. Una persona que muere aquí en la tierra habiéndole sido perdonados sus pecados, se salva y se salva eternamente. Entonces, la Biblia también habla de la muerte segunda, por ejemplo. Oh, sí. La muerte segunda es aquella muerte, hermano, bendito sea el nombre de Dios, que tendrán todos aquellos que no han querido obedecer al Evangelio y todos aquellos que han muerto sin Dios, amén, en desobediencia a su palabra, en rebeldía, en soberbia y en pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Viene un día cuando van a ser resucitados ante el juicio del trono blanco, aquel día. Y van a ser sacados de allá y enjuiciados ante el juicio final. Cuando Cristo no será abogado, sino juez. Aquel día cuando digan, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Y digan, no, no está. Entonces dice que dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Pero la Biblia dice, y te voy a leer todo el pasaje en Apocalipsis capítulo 20, el verso 6 al 14. Son varios versículos, pero te los voy a leer todos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aleluya. El arrebatamiento de la iglesia. Primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ah, bendito sea el nombre de Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban el diablo, la bestia, y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí viene. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos ahí, grandes y pequeños, en pie delante de Dios. Ahí estarán los infames, ahí estarán los narcotraficantes, los borrachos, los idólatras, ahí estarán los papas idólatras y los curas idólatras, ahí estarán todos los católicos idólatras que nunca quisieron arrepentirse ni darle su vida a Dios. Allí estarán los asesinos, violadores, alabado sea el nombre de Dios, drogadictos, y allí estarán, aleluya, los que han matado tanto niño y nunca llegarán al arrepentimiento. Allí estarán brujos, espiritistas, hechiceros y santeros, los adoradores del diablo estarán ahí.
Allí estarán, aleluya, los crueles, allí estarán los sinvergüenzas, los hipócritas, allí estarán todos aquellos adúlteros y fornicarios, los tramposos, allí estarán delante del trono de Dios, todos aquellos que hasta el momento no quisieron nada con Dios y que han muerto y que van a morir. Puesto que Apocalipsis 9 allá dice que no se arrepintieron de sus obras, ni de sus idolatrías, ni de sus hechicerías. Todos aquellos que no se arrepientan, ahí estarán, delante del trono blanco. Y el texto dice, delante del cual yo la tierra, y vi a los muertos, 12, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Se hará un juicio tremendo. Los libros se abrirán, el libro de las obras. Ahí se abrirá el libro de las palabras. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Gloria al nombre de Dios. Ahí se abrirá el libro, aleluya, de las memorias, el libro de los pensamientos. Y fue escrito libro de memoria delante de mí, dice Jehová, allá en Malaquías. Ahí se abrirá el libro de las obras, el libro de las memorias, el libro de las palabras. Ahí se abrirá la Biblia, la palabra de Dios. Oh, sí, Jesús dijo, bendito sea el nombre de Dios. Allá en Juan, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. No le juzgo, dijo el Señor. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aleluya. La Biblia será abierta aquel día. Es que yo no sabía. Tenía Biblia. Ahí estaba escrito. ¿Qué dice mi palabra? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Bien, te voy a dar oportunidad. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Lo buscan. No, señor, no aparece aquí. Este no está. No estás en el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro del Cordero, donde están escritos todos aquellos, aleluya, que con fe aceptaron el sacrificio bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí están escritos. Ahí está mi nombre y ahí está el tuyo. Pero ahí no está el nombre de aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Y al no estar escritos en el libro de la vida, entonces la sentencia será terrible. Mateo 25 dice que el Señor dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y Apocalipsis dice, y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. O sea, ya murieron una vez, serán resucitados, pero para juicio. Y al no ya tener más oportunidad de salvación, entonces serán trasladados del infierno al lago de fuego. Ahora el que muere va al infierno. El que muere sin Dios, sin Cristo, va al infierno. Pero van a ser sacados de ahí. Y la muerte y el infierno y el mar van a dar sus muertos y aquel día serán juzgados y serán llevados al lago de fuego. ¿Para qué? Para ser aniquilados, como dicen los testigos de Jehová. No, Señor, para ser atormentados por la eternidad. Hermano Carvajal, Dios de amor como el que tenemos no hará eso con sus hijos. La Biblia dice que sí. Será el pago, la recompensa. No importa cuántos años tenga Caín en el infierno, sus pecados no han sido purgados. No importa cuántos años tengan los infames asesinos que ha habido en la historia y se han ido al infierno, sus pecados no han sido purgados.
están en el infierno y serán trasladados al lago de fuego. Oh, bendito sea el nombre de Dios. No importa cuán malo, perverso, engañador, aleluya, haya sido tú. Si aceptaste el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y te lavaste en la sangre, aleluya, cuando mueres vas a la presencia del Señor. La muerte, hermano, por apostasía, es separarse de Dios, abandonando la profesión de fe. Cuando Judas dice, estos son manchas en vuestras ágapes, en vuestros convites, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces la apostasía también mata. Qué terrible. Bien. Dios le dio una promesa a Israel y también la promesa es para nosotros. Al Israel acabarse como nación, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortaliza, y la tierra echará a sus muertos. Israel, que por haber dado la espalda a Dios y haber entregado a muerte al Mesías, tuvo que pagar consecuencias terribles cuando dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vino el esparcimiento de Israel, la destrucción de Jerusalén en el año 70 y el esparcimiento de guerras terribles, como cuando los turcos llenaron de piedras toda la tierra de Israel. Vinieron las guerras de los cruzados y tantas guerras, alabado sea el nombre de Dios, e Israel fue esparcido por todas partes. Pero donde más duros pagaron las consecuencias fue en España por la Inquisición y también en Alemania, hermano, por el Holocausto judío. Allá en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató a millones de judíos. Se cree que mató 6 millones de judíos en cámaras de gas, fusilados en campos de concentración, y cuando estaban muertos en su condición, aleluya, y la Biblia dice que, hermanos, se secaron, y la profecía de Ezequiel 37 revela cómo estaba la condición de Israel, como un campo lleno de huesos secos. Ellos dijeron, fuimos olvidados. Y Dios les dijo, yo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestra tumba y os daré vida, dijo el Señor, y viviréis y seréis plantados en vuestra tierra. Allí está Israel, 1948, 14 de mayo de 1948. Israel, aleluya, fue establecida como una nación libre. Desde entonces para acá ha habido el renacimiento de Israel y el campo de huesos secos. Aleluya, ahí están, en su tierra. Gloria al nombre de Dios. Y muchos de los que duermen, aleluya, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Existe un tipo de muerte, la muerte judicial. Es la separación posicional de todo el orden del pecado, hermanos, que llegó bajo el liderazgo de Adán por medio de la muerte. Adán nos dejó en desgracia. Nos sentenció a muerte. Hasta que Cristo vino y nos libró de esa muerte. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice en Romanos 6:2, en ninguna manera, ¿qué dice? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que Pablo dice a los romanos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Romanos capítulo 7, versículo 6, la Biblia dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen, aleluya, viejo de la letra. Bendito sea el Señor. Estábamos muertos, pero Dios envió en nosotros el Espíritu de vida a través de Cristo y ahora somos libres del pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hay poder en Jesús. En Colosenses capítulo 3, el versículo 3, la Biblia dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. También hay muerte moral. Eso es estar separado de la comunión con Dios. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice, oye esto, por favor, oye esto. La Biblia dice que hay solo 2 estados en los que una persona muere. Solo 2, no hay más. No inventes más. Hay 2 estados nomás. Uno, la muerte física. La muerte física. Dios mío. Y la muerte espiritual. Muerte física, cuando nos separamos de nuestro cuerpo, de nuestros seres queridos, de papá, de mamá. Cuando mamá se muere, papá se muere y se separan de la familia, eso es muerte, separación. Se fueron de nosotros. Pero existe la muerte espiritual. Y es aquella muerte que por morir en pecado nos separa de Dios eternamente. Muerte física. Cuando nos vamos de esta tierra y dejamos a nuestros seres queridos. Muerte espiritual. Cuando, por causa del pecado, tengamos que vivir la eternidad separados de Dios para siempre. La Biblia dice en Juan capítulo 8, en el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creereis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Bendito sea el nombre de Dios. O te mueres en el Señor, como dice la Biblia, o te mueres en pecado y te pierdes eternamente. 2 estados de muerte. Muerte física, muerte espiritual. 2 estados de muerte. O te mueres en el Señor, o te mueres lejos del Señor en tus pecados. La elección es tuya. Hay muchos tontos que esperan hasta el último momento pensando que tal vez Dios les va a dar una oportunidad, pero hay gente que no tienen oportunidad y mueren embrutecidos por la droga, amén, por el alcohol, o mueren en un accidente sin ninguna oportunidad. Una muerte súbita, ¡pum!, de un solo. Se mueren y se van en pecado. No esperes eso. Hoy que tienes oportunidad, debes arrepentirte. Morir en tus pecados es pasar de este mundo sin haber tenido, amén, sus pecados perdonados judicialmente ante Dios. Por medio de la obra de Cristo en la cruz. La persona que muere en esa horrible condición, amén, será responsable de pagar el precio de sus propios pecados bajo el justo juicio de Dios por la eternidad. Morir en el Señor es morir, aleluya, estando salvo y seguro de todo juicio bajo el amparo de la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. O mueres en el Señor o mueres en tus pecados. 2 estados en la muerte. La muerte física y la muerte espiritual.
la muerte en el Señor o la muerte en pecado. Si mueres en pecado, tendrás que pagar las consecuencias de tu rebelión, de tu soberbia, de tu pecado, de tu maldad. Mueres en el Señor, bajo la sangre de Cristo, no tienes que preocuparte porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, oh santo, mas ha pasado de la muerte a la vida. Ha pasado de la muerte a la vida. Mira qué maravilloso. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate que la Biblia enseña que a Dios le complace cuando un creyente se muere. O sí, en el Salmo 116, el versículo 15, la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Eso dice el Salmo 116, el versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Porque cuando un hijo de Dios parte de esta tierra, aleluya, no se pierde. Se va a la presencia del Señor. Pero qué diferencia la del pecador. La Biblia dice en Ezequiel 33, el versículo 11, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador, dice Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Pedro dice. El Señor no tardará su promesa, amén, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué se mueren los creyentes? ¿Por qué se mueren los creyentes? Bueno, a la muerte de un creyente se le llama dormir. No mueren los creyentes, no, duermen. Los creyentes no mueren, duermen. Los creyentes no mueren, duermen. ¿Oíste? Los creyentes no mueren, duermen. La Biblia le llama dormir. Se refiere a su cuerpo, porque el alma no duerme, pero su cuerpo descansa, duerme. En 1 Samuel, capítulo 7, el versículo 12, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Dice, y cuando tú duermas con tus padres. Ay, Señor, estoy cansado. Estoy cansado, Señor. Créame, a veces ya quisiera dormir. Me siento agotado, no he parado y no hay para cuándo parar. Me siento bien agotado. Y a veces dan ganas de dormir. Que el cuerpo duerma. En Juan capítulo 11, el versículo 11, Jesús le dijo a los discípulos acerca de Lázaro. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Qué cosa? Duerme.
y cuando duermas con tus padres. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarle del sueño. Hablando, dice, de la resurrección de Lázaro. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Tenía 4 días dormido, por el amor de Dios. Ay, Dios santo. Hermano, no tengamos miedo a irnos a dormir. Hay un himno por ahí del trío Apocalipsis que dice: si hay un cielo que me espera. ¿Por qué tengo miedo viajar? Se llama ese himno. No temo viajar, no debo temer viajar. ¿Por qué nos aferramos tanto a esta vida? Si el creyente no muere, el creyente duerme. Fíjese que en Hechos capítulo 7, el versículo 60, hablando de, hermano, Esteban cuando lo apedrearon y puesto de rodillas, aleluya, y puesto de rodillas, el 7:60, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa? Durmió. Tu papá murió, tu hermano murió, tu hijo murió, tu mamá murió. ¿Estaban en Cristo? No, mi hermano, no están muertos, están dormidos. Esteban lo apedrearon. Y cuando moría, cuando ya no soportó más, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Durmió. Y si está dormido, entonces va a despertar. ¿Cuándo? Ay, Dios mío, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ellos están dormidos. Duermen. Duermen. Todos aquellos, aleluya, que han partido a la presencia de Dios en Cristo, están dormidos. Mira eso. En Hechos 13:36, Hechos 13:36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Su cuerpo se descompuso, se arruinó, se pudre. ¿Cómo estará el cuerpo de David ahorita? Podrido, hecho polvo. Durmió. El día de la resurrección se va a levantar. Oh, Dios mío. En 1 Corintios 11:30, 1 Corintios 11:30, el apóstol Pablo le dice a los corintios: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos ya se durmieron, dice Pablo. Ya murieron. Muchos duermen. En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 6, Pablo habla de lo mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice 1 Corintios 15:6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos, y otros duermen. Bendito sea el nombre del Señor.
En 1 Corintios, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, 15, versículo 18. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Son perdidos? ¿Verdad que no? Porque el que está en Cristo no muere. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira lo que dice el 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron. Es hecho. Ah, entonces tu familiar no está muerto. Duerme. Pastor, sí, Pablo dice, consuélese con estas palabras, mi hermano. Su familiar no está muerto, está dormido y va a ser despertado el día de la resurrección, el día del arrebatamiento. Su familiar que murió en Cristo no está muerto, duerme y será despertado. En 1 Corintios 15:51, el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. No dormiremos. Ay, Dios mío, bendito. Entonces Pablo también le dice a los tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo 14, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sus almas están en la presencia de Dios y el día del arrebatamiento vienen con Jesús para tomar sus cuerpos y resucitar con un cuerpo incorruptible, aunque estén hechos polvo. Aleluya. Y la Iglesia Católica haya querido borrar la esperanza de la resurrección en el tiempo de la Inquisición durante aquellos siglos. Aleluya, para que los cuerpos no resucitaran, quemaron sus cuerpos, esparcieron las cenizas al viento para que no haya esperanza de resurrección. Ay, Dios mío, sus cuerpos serán sacados de la tierra, aunque estén hechos polvo. Gloria a Dios, Jesús traerá con él a los que durmieron en él. Bendito sea el nombre de Dios. Mira esto. Cuando en Mateo 27:52 dice claramente, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron el día que Cristo murió. Cuando aquel temblor de tierra, dice que muchos cuerpos de santos, aleluya, resucitaron. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Traspasó, aleluya, el seno de Abraham del Seol al cielo. Y ahora cuando alguien muere en Cristo ya no va al Seol, al seno de Abraham, ahora va al paraíso. Pablo le llama el tercer cielo. Ahí están las almas de aquellos que duermen en Cristo ahora, de aquellos que sus cuerpos duermen en Cristo ahora en la tierra. Sus almas están en la presencia del Señor. Gloria a Dios, allá están alabando a Dios. Preguntémosle si quieren volver. Dios mío, ¿qué van a querer volver? Sus cuerpos duermen ahora, descansan. Pero viene el día cuando sus cuerpos serán sacados de las tumbas. Aleluya. Hay tres razones por las que los creyentes mueren. En primer lugar, para la gloria de Dios. La Biblia dice, aleluya, hablando de la muerte de Lázaro, Jesús les dijo, no, señores, no se preocupen, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Aleluya. Para que el Hijo de Dios se glorifique en la muerte de Lázaro. Es que pasa todo esto, dijo Jesús allá en el 11:4. Pero en Juan 21:18 dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto,
añadió, sígueme, hablando de Pedro y hablando de Juan. Si yo quiero que este quede hasta mi venida, ¿y a ti qué le dijo a Pedro? Dice, mas Jesús no le dijo que no iba a morir. Esto dijo hablando de la muerte con que Juan le iba a glorificar a Jesús. Entonces, ¿por qué se mueren los creyentes? Se mueren para la gloria de Dios. Para glorificar a Dios. Aleluya. En Filipenses capítulo 1, el verso 20, Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o para muerte. Cristo va a ser glorificado, dijo Pablo, en mi cuerpo, cuando yo muera. Entonces, cuando un creyente muere, glorifica a Dios con su muerte. Cuando un creyente muere, glorifica a Dios con su muerte. Un creyente puede ser llamado a morir, hermano, como mártir o por alguna otra causa, para dar testimonio del Señor a aquellos que lo presenciaron. En segundo lugar, el creyente muere porque su trabajo de servicio para el Señor ya se terminó. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, dice hablando de Esteban en el 7:60 de Hechos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, aleluya, durmió. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Aleluya, ahí te voy. En Hechos 13:36 la Biblia dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Después que sirvió a Dios, durmió. Ya terminaste tu labor, tu trabajo en el Señor. Ya estás listo para irte. ¿Tienes miedo morir? Yo he tenido casos de hermanos. Un día una hermana me dijo, la mamá de una hermana que son pastores ahora, llegué al hospital White Memorial y cuando yo entré se me quedó mirando y sacando fuerzas de debilidad, me dijo, hermano pastor, viene a orar por mí para que Dios me sane, ¿verdad? Y le dije, amén, hermana. Me dijo, no quiero que ore. Así me dijo, aleluya. Hace ratos hay dos ángeles aquí, me dijo. Uno a este lado de la cama y otro a este lado de la cama, a mi derecha y a mi izquierda. Hay dos ángeles aquí, me dijo, y me han dicho que vienen por mí. No quiero que ore por mí. No quiero que Dios me sane. Yo me quiero ir con ellos. Oh, bendito sea Dios. Yo me acuerdo cuando el papá de uno de estos muchachos que ahora ya no están en la iglesia, hermano Paolo, la hermana, su hermana, su familia, ya no están en la iglesia. El hombre padeciendo de cáncer. Un sábado vino y habíamos estado orando por él y se había mejorado bastante. Pero de repente tuvo una recaída y ahí comiéndonos una comida ahí, se me quedó mirando y me dijo, hermano pastor, por favor, me dijo, ya no oren por mí para que Dios me sane, hermano. Yo estoy listo para irme con el Señor, me dijo. Y qué lástima que ese hombre se fue a la presencia de Dios y los hijos podrán irse al infierno si no reaccionan y no se arrepienten. Andrea, Paolo, tus hermanos, tu papá se fue a la presencia de Dios. Y tu mamá, oh sí, en un hospital de convalecencia, ahí en el Chinatown, fui a orar por ella y me dijo, hermano pastor, estoy lista para irme con el Señor.
Y el padre y la madre de estos muchachos se fueron. Yo recuerdo cuando fui a orar, alabado sea el nombre de Dios, por el papá de estos muchachos allá, hermano, al hospital presbiteriano ahí en Hollywood. Me dijo, pastor, me dijo como a las 2 de la tarde, solo estoy esperando que mis hijos vengan de Guatemala para irme. Estoy listo para irme. Efectivamente, los muchachos llegaron al aeropuerto como a la medianoche, 2, 3 de la mañana estaban en el hospital y creo que al otro día, no sé si a las 9 de la mañana o 2 de la tarde, por ahí, el hermano se fue con el Señor. Es que cuando alguien tiene segura el alma en Cristo, no tiene miedo a morirse. No tenga miedo. Su muerte glorifica a Dios. Mucha gente ha encontrado que me han pedido no para que una oración, no para que Dios los sane, sino porque ya están listos para irse con el Señor. Ay, yo cuántas veces, hermano, que he estado realmente, hermano, tocado por una enfermedad, por una condición tremenda en mi vida, he querido irme con el Señor. Pero como mi trabajo no ha terminado, aquí estoy todavía. Cuando ya termine mi trabajo, entonces, aleluya, entonces me voy a ir. Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, yo ya estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aleluya. Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará a mí y a todos aquellos que aman su venida. Yo ya estoy listo, Timoteo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué le dijo a los efesios? ¿Qué hacen llorando, afligiéndome el espíritu? Yo no solo estoy listo a ir a la cárcel, sino a morir por el eminente conocimiento de Jesucristo. Porque una cosa me he propuesto, dijo Pablo, aleluya, y esto es lo que yo busco, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que Cristo entregó en mis manos. Y él dijo, ya, peleé la carrera, peleé la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oh, Timoteo, me voy, tengo corona esperándome. Pablo estaba listo. Así que cuando fue a Roma y Nerón lo mandó decapitar, Pablo ya estaba listo para irse. Pedro le dice a los hermanos, allá en 2 de Pedro 1:14, sabiéndoles, dice Pedro, que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dijo Pedro, ya llegó el momento. En breve, un ratito más, estoy con ustedes y ya no voy a estar, porque en breve, aleluya, voy a abandonar este cuerpo. Me voy con el Señor, hermanos, les dijo Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, mis amados, vamos a parar aquí. Este es un estudio que continúa.